primera camisa de fuerza que existe dentro de la psiquiatría es la camisa de fuerza de la moral que impone la Iglesia. Que impuso desde 300 años después de Cristo, porque curiosamente en la época de Cristo, el Jesús mismo no se ocupa mucho de estos asuntos, ¿verdad? En la época de Cristo, digamos, no se habla mucho del infierno, del pecado de la carne, de todo esto, no como después se va a retomar con mucha fuerza. Y te estoy hablando a partir de 300 años más o menos después de Cristo. De 300 a 400 años después de Cristo, acuérdate que se viene la caída del Imperio Romano, en el 452 parece, si no tengo el dato. Cae el Imperio Romano, se instituye la religión cristiana como oficial de Roma, y a partir de ahí viene un cambio totalmente diferente en la Iglesia, y la Iglesia castiga fuertemente todo lo que tenga que ver con lo carnal. Entonces ya era un pecado. Ahora, las relaciones sexuales aprobadas por la Iglesia eran justamente para la reproducción, nada más, pero no para el placer. Entonces volvemos, recapitulemos un poco la pregunta, y es una pregunta que le haríamos al auditorio, que es una pregunta que no ha sido respuesta, no ha tenido respuesta, ¿no? ¿El sexo es bueno? ¿El sexo perjudica? ¿Cuál es la posición? Por ejemplo, ¿qué le pasó a la selección mexicana sub-20, creo, sub-17, sub-20? Sub-20. ¿No recuerdas que 20. Hubo un escándalo, no? Sí, sí, el escándalo fue porque los muchachos metieron a unas muchachas ahí de cascos ligeros, decimos, ¿no? Metieron a unas muchachas al hotel, y entonces pasaron una noche pues ahí en diversión con estas chicas, que seguramente les pagaron por ello. Las chicas salen en la mañana temprano, pero alguien descubre, se hace un gran escándalo, y son corridos varios jugadores de la selección mexicana, para que veas cómo en la época actual todavía el asunto sexual es una censura, y se castiga. Y el viejo Foucault tenía mucha razón: vigilar y castigar. Sí, yo pensé que eso de que se habían tirado una chilena era de fútbol, pero era una chilena de nacionalidad chilena. Eran unas chicas. Entonces echaron unas chilenas. Ándale. Entonces, por eso te digo que la Iglesia ha castigado mucho esto, y todavía en la actualidad, siglo XXI, si alguien es visto, como en el caso de los jugadores, es castigado. Sin embargo, viene la moral, esa moral que está encubierta y que damos una cara y otra. Se acaba de publicar, en varias revistas se publicaron artículos después de las Olimpiadas. Las Olimpiadas fueron en estas últimas en Londres, ¿no? Sí. Según una revista, hubo récord de distribución de condones entre los atletas. Entonces tú lees la revista en proceso, y habla de, no sé, 60,000 condones o no sé cuántos, 80,000, no sé cuántos, se repartieron, porque además volvieron a requerir más. Y algunos atletas, pues llegan a cometer algunas indiscreciones. Entonces hablaban de las francachelas, de la intensa actividad sexual entre los atletas. Porque algunos entrenadores de algunas disciplinas están en contra, totalmente en contra de que su atleta tenga relaciones sexuales. Para ellos no deben tener, para que rindan mejor. Pero otros entrenadores son de la idea que no, que la actividad sexual es buena para que ellos rindan más. Entonces ahí viene la polémica, vienen los argumentos a favor y en contra, ¿no? Pero ahí está la polémica. Por otro lado, fíjate que te voy a mencionar un trabajo que hace, aquí lo tengo, se llama Lorenzo Bernini. Es una escultura de Santa Teresa de Jesús, escultura que ha causado mucho revuelo. La escultura, si se ve la escultura, podemos ver a Santa Teresa de Jesús en éxtasis, pero se entiende que es un éxtasis religioso. Sin embargo, Santa Teresa de Jesús escribe, cuando tú lees algunos escritos de Santa Teresa de Jesús, tú dices, ¿de qué está hablando? Fíjate, dice: he sentido una flecha lanzada a las profundidades de mis entrañas y de mi corazón cuando piensa en Jesús. El alma no sabe qué es lo que desea. Dice: la experiencia religiosa es un trastorno tan deleitoso que la vida no tiene ningún deleite que pueda dar mayor satisfacción.
Este tipo de escritos los hacía Santa Teresa. Entraba en un verdadero éxtasis. Y curiosamente la palabra éxtasis viene de la jerga religiosa. Para que un ser humano entre en contacto con lo divino, tiene que estar en éxtasis. Y el éxtasis es un concepto que después retoma justamente el erotismo. Entonces, ¿hasta dónde Santa Teresa de Jesús tenía un éxtasis de carácter sexual, o un éxtasis místico, o se fusionaban las cosas? Incluso te puedo decir que en aquella época... A ver, mi querido Alex, está para que vean la fotografía, nuestro público. Aquí, ahí está justamente la fotografía de esta obra. ¿Puedes describir de nuevo, por favor? De esta obra escultórica. Sí, mira, ahí por ejemplo se ve, no sé si qué tan nítido se ve allá en la pantalla, pero podemos observar a Santa Teresa de Jesús. Ve el rostro es el que llama mucho la atención. Incluso hay una fotografía más de cerca de la mirada, se pierde la pupila y el ángel que aparece ahí, un ángel o un querubín, está directamente apuntando hacia los genitales de Santa Teresa. Este es un trabajo de Bernini, un italiano del año 1651, estamos hablando del siglo XVII, que la iglesia no sabía qué hacer con esa... si digamos llevarla al altar o exhibirla, o más bien esconderla. La iglesia no sabía si Santa Teresa de Jesús tenía contacto con el diablo o con Dios. No sabían si estaba haciendo el amor en éxtasis, en un orgasmo ahí, pleno, o estaba en un éxtasis religioso. Entonces se llega a confundir el éxtasis religioso con el orgasmo. Como dijera el hijo de Julio Iglesias, es un religioso, como decía la canción. Ándale, algo hacía alusión a eso, ¿no? Ajá. Entonces incluso una experiencia religiosa. Una experiencia, fíjate, ahí está. Enrique Iglesias, ¿no? Que el amor es una experiencia religiosa, algo así. Por el éxtasis, ¿no? Por la entrega. Uno va a misa, por ejemplo, yo veo a algunas personas, que bien pueden ser mujeres o hombres, es lo de menos, en verdadero éxtasis. Cuando cantan, cuando están en unión con Jesús. Entonces uno dice, qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Tendrá que ver con Dios o con el diablo eso? Bueno, por otro lado, ha habido muchas disciplinas que han abordado obviamente la parte de la lujuria y la parte pasional. Y tú bien comentabas cuando en el momento en que llegué estabas hablando de las filias. La psiquiatría ha intentado hacer una clasificación, porque a la psiquiatría le encantan las clasificaciones de todos los comportamientos, digamos, llamados patológicos del ser humano. Entonces tú mencionaste algunas filias que son algunas muy raras, ¿no? Algunas, o sea, ni siquiera solemos pensar en eso. Hay algunas muy clásicas, por ejemplo, el sadismo, que es clásico, ¿ya? Y su versión contraria, que es el masoquismo, pero que en realidad se fusionan. Entonces, cuando hablamos de sadismo, yo gozo, sí, y le voy a infringir dolor a otro. Y el masoquismo es gozar sintiendo cómo te infringen el dolor. Pero hay otras filias también muy, muy extrañas y algunas muy curiosas, ¿no? El otro día las anotábamos. Por ejemplo, la zoofilia, que es más clásica también, digamos, el tener placer con animales. Pero había otras que, a ver, por aquí tengo algunas que no son tan... Bueno, la urofilia, que tú hablabas, ¿no? Del placer con la orina. Sí. Y hay muchas, ¿no? Yo recuerdo, ¿qué te digo? Bueno, vamos a hablar de el asunto de la orina. Voy a cometer una indiscreción porque voy a narrar ¿Tu vida sexual o qué pasó? No, de un amigo. O a veces uno dice que las cuenta del amigo, ¿verdad? Pero son de uno. No, el prima de un amigo. Ajá, es un cuate que me habla y me dice, maestro, dice, tuve una experiencia. No. Ay, maestro, se la voy a contar. Dice, estaba con mi mujer. Mi mujer, yo estaba sentado en una silla, ella se sienta frente a mí y estábamos haciendo el amor. Y que habíamos quedado, dice, que cuando yo eyaculara, ella se saldría de mí y orinaba mis genitales. Dice, cuando sentí su orina bañando mis genitales, no, dice, es otra cosa. Está, por ejemplo, ahí el placer con la orina. Ahora,
Las filias, como lo veíamos, por ejemplo, aquí tengo una, a ver, alorgasmia, orgasmo imaginando estar con otra diferente. ¿Quién no ha estado haciendo el amor y imaginando a otra? ¿Y quién no ha estado haciendo el amor imaginando a otro? Una relación es de Es normal, es normal, es normal. Las filias son normales. Pero ¿cuándo se convierte una filia en anormal o patológica? Cuando, por ejemplo, el sujeto no se excita si no es en esas condiciones. Es cuando ya empieza a entrar cierta anormalidad, podríamos decir cierta patología. Entonces, pues, todos hemos hecho de todo. Hay una filia, por ejemplo, que tiene que ver con hacer el amor en el auto, ¿te acuerdas? Hay otra filia que tiene que ver con la excitación de las axilas, otra filia que tiene que ver con la excitación de los pies, otra filia que tiene que ver con imaginarse que uno está con otra persona, otra filia que tiene que ver con excitarse cuando uno ve a otras personas haciendo el amor. ¿Quién no se ha excitado así? Yo creo que prácticamente todos los seres humanos. O sea, eso es bueno. Y yo creo que, como decía Elías Nandino, un poeta que ya se falleció, Erotismo al rojo blanco se llama su libro, es un libro de poemas eróticos. Y hay un poema donde dice, hagamos lo que hagamos, finalmente con un baño, todo se queda limpiecito. Entonces, él decía que vive el placer, ¿verdad? Y el placer, yo le digo a las parejas, disfrútenlo plenamente, sin culpas. Bueno, a ver, acabas de tocar algo muy interesante, que es el campo de la literatura que tiene que ver con la lujuria. Y tocaste a María Luisa Landín también, que dice, ahora quien me quiera, que viva el amor, o sea, ya no importa si me quieren o no me quieren, que darle rienda suelta. Ese es en sí el fondo que le pone María Luisa Landín a esta canción, no sé si la Entonces, recuerdas. Mira, sí, claro, pero fíjate, quiero a quien me quiera, que viva el amor. Que vive el amor, que vive el placer. El amor y el placer. Ahora soy libre, quiera quien me quiera, que vive el amor. Entonces, de lo que se trata es de gozar. Y que la gente goce su sexualidad. Pero no pone en riesgo, perdón que te interrumpa, no corre en riesgo lo que tú decías, entrar en esta parte de la pansexualidad, en que nada más se disfrute porque se romperían los vínculos sociales. No se corre el riesgo porque vamos a llegar a una conclusión al final de que en realidad el exceso de erotización no es que de un momento a otro se consigue o que tú puedas estar bien y de pronto estás mal, es que ya viene desde la infancia, como lo vamos a ver después, ¿no? Pero vamos a tocar, antes de llegar a eso, a tocar que la lujuria está presente en todas las manifestaciones artísticas, en la pintura, en la escultura, en el cine, en la literatura. Y una buena película que no tiene una escena pasional, que no tiene la parte sexual sosteniendo la película, realmente es una película para ir a bostezar, porque ese es el motor de las grandes películas. Si tú ves, por ejemplo, a ver, voy a pensar en una película, El Doctor Zhivago, clásica película. No sé si la viste. ¿No? Es un triángulo amoroso. Lo que sostiene ahí es el triángulo amoroso, es Lara, de ahí viene el tema de Lara. Sí, Lara, ¿no? Lara y el Doctor Zhivago. Sí. Pero hay otro personaje ahí, Víctor, que es el otro. Entonces, ahí está la pasión, ¿no? Pero hay algunas películas que yo recomendaría a los lujuriosos, ¿verdad? Que las vean. Por ejemplo, El Túnel. El Túnel es una película que está basada en una novela de Ernesto Sabato. Es una novela pequeña, yo se la recomiendo que la lean. Es una novela donde tú sufres mucho porque el personaje es un personaje de sufrimiento. Es un hombre que está apasionado por una mujer casada. Él es un pintor. Y claro, todo tiene que terminar. La única manera de terminar con la lujuria y con la pasión que este hombre siente es la muerte. Al final aparece la muerte, ¿no? Pero bueno, el final no se los digo para simplemente que era la única manera de terminar con eso, ¿no? Y es una película donde sufre uno mucho, es una novela donde sufre uno mucho cuando la está leyendo. Perdón que te interrumpa, ¿cuál sería el libro clásico o fiel muestra de la lujuria en la literatura? ¿120 días en Sodoma o cuál? Pues ahorita te voy a mencionar algunos, ¿no? Pero déjame mencionarte primero unas películas, ¿no? De las películas, es que quiero, se me va una novela antes que se me vaya, que es Manuel.
Emanuel es una película que está basada en una novela que se llama así mismo Emanuel, de una